en el momento de la crucifixión. Posteriormente venía toda la procesión, venían todas las pompas, todo el clero, y bueno, eran los actos de fe que se realizaban para conmemorar en ese momento la muerte de Jesús. La gente la relaciona, incluso hay algunos antecedentes que nos relatan que en el pleno centro histórico de esta ciudad se daban las imágenes, se vendían como cualquier souvenir, pero a nivel religioso. Se vendían imágenes coronadas, se vendían imágenes en carretitas, imágenes en tronos. Una imagen que nos data de esa época es la que se conoce como la muerte imperial, que está sentada en un trono y tiene a su lado al búho, tiene a su lado también el reloj de arena, que son parte de los atributos de la imagen de la muerte. Propiamente no hay ninguna relación con el dios Mictlantecutli y Mictlantecíhuatl, porque a nivel prehispánico estas imágenes eran como duendecillos pequeños que eran utilizados para poder evitar los males en los hogares de los naturales de aquella época. La muerte viste actualmente lo que son vestiduras helénicas, la clásica túnica o toga, y también los elementos como la guadaña, que nos habla de la justicia divina, que es uno de los atributos que ella trae porque obedece a Dios y solamente por Dios es por quien puede cegar la vida. También nos habla del tiempo que está reflejado a través del reloj de arena, del búho, que es precisamente el dominio de las pasiones carnales para entrar a la sabiduría, y también de lo que es del ámbito pendenciero del hombre hacia lo malo, hacia lo oscuro. Y al mismo tiempo nos habla de la vigilancia que debemos tener nosotros como seres humanos de lo que pues nos puede devenir en nuestro alrededor por nuestra conducta o forma de ser. La Iglesia Católica tradicional retoma esta devoción exactamente en 1997-98, cuando un grupo de fieles se acerca a ella y nos empieza a pedir que les demos asistencia espiritual. En aquel entonces había comunidades muy pequeñas. A nivel histórico, la devoción tuvo dos bastiones muy importantes. Uno en Tepatepec, Hidalgo, donde está Actopan. Fue una de las entidades donde se conservó la devoción. A principios de este siglo XX que terminamos, hubo algún conflicto entre quienes tenían la imagen y la diócesis católica romana, donde las autoridades optaron por permitir la devoción en un pequeño lugar de oración a donde acudían infinidad de comunidades. Yanguitlán, que es otro de los lugares donde se ha tenido, Chiapas, que es donde se encuentra el primer antecedente de la devoción, precisamente por San Pascual Bailón, porque esa fue la imagen que trajeron los franciscanos. De tal manera que San Pascual Bailón pues se convierte en el santo muerto, y hay un tiempo donde de ser el santo muerto se convierte en la santa muerte, que es ahí donde viene esa fusión o esa confusión de parte del pueblo y empieza la veneración a la imagen que actualmente conocemos. En aquel entonces en Chiapas se veneraba una imagen que era propiamente un esqueletito vestido con un hábito franciscano, que hasta la fecha está ahí en Chiapas, cerca de la catedral o de la Basílica de San Marcos, allá en Tuxtla Gutiérrez. Posteriormente, en México llega la influencia de la Santa Muerte a través de los fieles que vienen y deambulan por el peregrinar y la situación económica de nuestra ciudad. Llega a impregnarse en algunas familias, y tomemos en cuenta que muchas de las familias que actualmente habitamos esta ciudad, pues también veníamos de provincia, tenemos los orígenes en provincia. Y es ahí donde se mantiene más arraigada, donde nosotros al hacer las visitas a la casa de los devotos en provincia, pues nos damos cuenta que en el patio principal pueden tener a la Virgen de Guadalupe, y en su recámara o en un lugar muy especial tenían su altar dedicado a la Santa Muerte. De tal manera que la gente era devota, pero completamente oculta para evitar el escarnio y también el escándalo público. A finales de los 90 empieza la devoción a salir más a la luz pública, empieza a hablarse de la presencia de la muerte entre los católicos o entre los mexicanos, precisamente a raíz de un altar que se abre, un primer altar que es en la calle de Alfarería, en la colonia Morelos. Fue el primer altar que se abrió.
donde se elige una imagen de tamaño natural y donde la gente empieza a congregarse, primero en grupos de 30, después en grupos de 50, 100 y terminamos ahorita con que se reúnen alrededor de 5,000 fieles los días primero de cada mes. De ahí estuvimos nosotros atendiéndoles un tiempo hasta que decidimos el abrir el Santuario Nacional para poder cambiar precisamente esa serie de informaciones malversadas o incluso rituales que no son necesarios para una devoción hacia un santo o una deidad cristiana. ¿Dónde encontramos nosotros la raíz de la santificación de la muerte? Pues a raíz de la muerte de Cristo mismo. Cuando Cristo muere, santifica precisamente ese acto. Y lo que era una maldición para la humanidad se convierte en una oportunidad de redención a través de las normas de un cambio de vida, de seguir no tan solo los 10 mandamientos de la ley judía, sino también lograr la mejor convivencia y el cambio radical en su sociedad. Es bajo esas premisas por las cuales la Iglesia Católica tradicional toma la devoción bajo sus hombros, bajo su cuidado, y empezamos a peregrinar. En 2003 se celebra la primera fiesta patronal y hay una gran concurrencia de fieles. Ahorita llevamos ya la cuarta, donde pues hablamos de más de 40,000 devotos que visitan el santuario en un solo día. Y se va convirtiendo cada vez más y más el grupo de devotos, es más grande y numeroso. Contabilizamos a nivel nacional 3 millones de fieles. A nivel extranjero, pues son alrededor de cerca de 10,000 o 15,000 familias las que se han contactado al Santuario Nacional. Esta devoción sigue creciendo porque no ofrece ninguna otra particularidad más que el deseo de la gente de cambiar y de alcanzar un futuro mejor. Contrario a lo que la gente piensa, lo que la sociedad ha quedado, los medios de comunicación nos han hecho creer, no hay ritual, no hay tampoco algún pase mágico o alguna fórmula que sea necesaria cubrir para acercarse a la devoción. Basta con que la gente enciende su veladora, puede tener su imagen, puede no tenerla, porque también esa es otra de las ventajas. Que con una veladora que prendan y lean su oración, la gente siente la cercanía de la Santa Muerte. ¿Por qué ha crecido? Primero, porque no existe ningún tipo de trámite religioso o de renuncia para su devoción, para poderse acercar a ella. Segundo, porque no se les exige más que eso, el cambio moral, y la presencia de la Iglesia en torno a los fieles es de índole moral y espiritual. No forzamos, no condicionamos, no hay terrorismo espiritual, no tratamos nosotros de cerrar las puertas a nadie de los sacramentos, e incluso la Iglesia practica cierto liberalismo a nivel sacramental. Esto es, para nosotros no hay los impedimentos que para la Iglesia romana existen para que alguien participe de la comunión, como es el estar casado o el estar en un estado completo de gracia. Nosotros hemos abierto las puertas para los matrimonios que no están casados por la Iglesia, a los sacramentos, a la confesión, a la comunión, y esto pues nos ha dado por resultado que haya más acercamiento incluso de aquellos que son rechazados por la Iglesia por preferencias sexuales, ya que nosotros no juzgamos ni condicionamos tampoco el que un hermano que sea gay o un hermano que sea transexual deje de serlo para poderse acercar a Cristo. Seguimos la filosofía de Cristo, aceptar a todo aquel que quiera verdaderamente seguir a Dios. En la actualidad, después de vivir el proceso del enfrentamiento con el gobierno federal y con la Iglesia romana, pues a nosotros nos quitan el registro como asociación religiosa, más no el derecho de seguir ejerciendo como iglesia. Como iglesia somos una entidad que está acreditada en México y que puede seguir funcionando. Prueba de ello es que ahorita tenemos ya 3 diócesis, la de Veracruz, la de Chetumal y la de Puebla, y se está por abrir la de Tijuana y la de Monterrey. De tal manera que esto nos va a permitir atender a gente, a un gran concurso número de fieles, pero también nos va a permitir el establecer las bases de este catolicismo, que no es nuevo, es el primitivo el que nosotros vivimos, donde el obispo, donde el sacerdote está cerca del pueblo y es parte del pueblo. Y el pueblo sabe que el sacerdote tiene su esposa, tiene su familia, tiene sus obligaciones y cumple con sus compromisos a nivel personal y también a nivel pastoral, que son las características de nuestra iglesia. ¿Qué es lo que ha ocurrido últimamente? Bueno, pues que la Iglesia romana
continúa considerándonos un gran peligro, porque nosotros no obedecemos a la voluntad del Papa, pero tampoco somos antipapistas, simplemente para nosotros es un obispo más, y los dictámenes o la presencia o el pensamiento de ellos en nada nos afecta. Gracias a Dios, pues hemos tenido foros como este que nos han permitido el externar las ideas. Algunos medios de comunicación de una forma condicionada o velada nos han tratado de tomar información para después tergiversarla, pero pues hemos logrado nosotros sentar un antecedente, y en especial para la sociedad mexicana hacerles el conocimiento que la Iglesia Romana no es la única católica, sino también hay otras expresiones que dependen de la misma rama, porque creemos en Jesús, en la divina providencia, tenemos los sacramentos, y lo más importante, la sucesión apostólica. En este caso, la de nuestra iglesia fue reconocida por el Papa Juan XXIII, se conoce como la de Reviva, que es la sucesión apostólica que traemos nosotros de don Salomão Ferraz, obispo de Eleuterra, nombrado por Juan XXIII, y auxiliar de Brasil, durante el Concilio Vaticano, cuando él lo convocó en el primero, en el segundo. De ahí, nosotros pues tenemos ese respaldo apostólico, que pues también la Iglesia Romana lo conoce, y que al final de cuentas le impide y lo llega a atar de manos para poder exigir nuestra desaparición como una iglesia. La fe sigue creciendo, los devotos siguen dándose día tras día, siguen siendo de todos los niveles sociales. Ahí me ha tocado ver algunos personas tanto de nivel económico muy elevado, cirujanos plásticos, médicos, enfermeras, policías, también ladrones, pero pues hasta ahorita ningún narco, como nos han dicho, muchachos. Si hubiera narcos no estaríamos aquí, estaría en Miami disfrutando la Semana Santa, pero no han llegado narcos, porque esa es parte de las leyendas urbanas. La Iglesia Romana ha tratado siempre de decir es que es narcos, prostitutas, pero pues no hay ni descuento. Si van a Atlanta no les dan descuento con la bendición. Así que definitivamente lo que nosotros hemos logrado es el acercamiento con la sociedad, y nuestro diálogo es así franco, es abierto. No nos gusta traer nada escrito. Ayer estaba yo escribiendo y ya había escrito como 5 páginas, decidí guardarlos porque lo que vamos a platicar es esto, la realidad de los devotos, y lo que la gente en este caso le ha acercado o le ha ganado, nos ha ganado su amistad, es precisamente que somos abiertos y que tratamos de entender a todas las personas que se nos acercan, no como sacerdotes, sino como amigos en Cristo Jesús. Básicamente, la devoción, pues proyectamos nosotros, seguirá creciendo. Ahorita hay una comunidad en Australia que está haciendo lo posible por recaudar fondos para poder abrir su espacio allá. Tenemos gente que está en Japón, incluso en Japón hay unas comunidades muy pequeñas. En España ya hay comunidades que están cercanas. En Estados Unidos, pues gracias a la migración se está logrando tener esa penetración. También hay comunidades en Chicago, en Nueva York, en Washington, en Oregon, en Los Ángeles, en Nuevo México y Texas, donde se han formado comunidades pequeñitas de oración. Espera nada más la visita de su servidor, que pues ha sido honrado como prácticamente el vocero de todos los devotos a nivel nacional y mundial, para que podamos visitarlos y empezar a armar todo este esquema que es una nueva iglesia. Sí, una iglesia nueva en el sentido del acercamiento a sus fieles, del trato a su gente, y en especial de su concepción de Dios, porque dentro de ese universo cabemos todos los que queramos verdaderamente seguir a Dios, sin necesidad de ser forzados, sin necesidad de ser nosotros marginados o marginar a la gente, y sí practicando la justicia, o en este caso la igualdad que la propia Santa Muerte nos enseña, porque recuerden que lo único seguro que tenemos todos los humanos, seamos de la condición social que queramos o que tengamos, es la muerte. Y por lo tanto nosotros practicamos esa justicia, viendo a todos por igual y caminando siempre al lado del que más lo necesita. En este caso es mucha gente la que nosotros hemos conocido, la que hemos visto y la que nos ha permitido el acercarnos a ella. Hemos logrado quitar mitos, como fue en un principio, luchar contra ese temor a que la gente te reconociera como devoto. A mí me llevó 2 años el estar predicando en diferentes partes, en diferentes comunidades, con diferentes gentes,
para poder lograr que la gente perdiera su miedo a decir yo soy devoto de la santa. Porque les había de contar que cuando llegaban a la iglesia, las primeras veces, cuando llegaban al santuario, pues la gente llevaba sus bultos, y yo decía, pues ¿qué traerá? Traía su santa envuelta en una cobija, en un papel, la traía envuelta hasta con el calzón del marido ahí dentro de la bolsa, y trataba de ocultar, le daba miedo que la gente la viera. Hoy me da gusto que mucha gente que va los días primeros, ya sea a Iztapalapa, a la Morelos, o que va al centro, o que se va allá por Chalco, por Tláhuac, por cualquier parte de la República, lleva a su santa orgullosa. Y eso fue un logro de nosotros, porque fue un trabajo que hicimos. Independientemente del trabajo que la iglesia estructuró al principio, cuando sacamos 8 imágenes, para que salieran a peregrinar y entonces empezar a unir y a reunir todo ese grupo de fieles, que pues hoy, como se los dije anteriormente, se calcula en 3 millones de devotos a nivel nacional. Y las comunidades siguen experimentando incluso crecimientos que nos han obligado ahora, en esta Pascua, a celebrar lo que son los bautismos de purificación, esto es para romper completamente con Roma. Todos los devotos se están acercando básicamente a que nosotros les ministremos nuevamente el sacramento del bautismo para ser identificados como parte de la iglesia tradicional y por lo tanto también como parte de la familia de la Santa Muerte. Nuestro objetivo no es poner a la Santa Muerte delante ni de Dios ni de la Virgen. Nuestra meta es el que la gente entienda que también hay un grupo religioso que tiene un santo extra aparte de lo que ustedes tengan en su denominación religiosa que les corresponda. Nosotros también tenemos a un auxiliar, un ayudante, una amiga, que es la Santa Muerte y que nos permite precisamente tener esa cercanía con Dios. Básicamente es lo que vengo a comentarles y se los dejo a ustedes como testimonio. Gracias. Agradecemos las palabras de David Romo. A continuación presentaremos al licenciado Edgar Morales Flores. Él tiene la filosofía por la UNAM. Actualmente está realizando su tesis de maestría en la Facultad de Filosofía y Letras con el tema las relaciones atómicas de Eros. Es docente de Historia y Texto de Filosofía Medieval en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha realizado diversas publicaciones que giran alrededor de los temas de filosofía de la religión y de la mística. Dirige también una especialidad en filosofía y medios de comunicación. Le damos la palabra al licenciado Edgar Morales. Bien. Yo todavía no quepo del asombro de estar en esta mesa. Es muy interesante. Es completamente distinto lo que yo voy a presentar. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha? Sí. Sí, es un poco fuera de la lógica de las anteriores intervenciones sobre el chamanismo y sobre la Santa Muerte. Pero bueno, espero que cumpla algo en las expectativas de los que llegaron aquí. La palabra mística es ambigua. El fenómeno al que parece referirse inscribe mal en el contexto de las experiencias religiosas. Con ella se acentúa la dimensión irracional de algún fenómeno. Por ejemplo, se le conmuta fácilmente, ¿no?, místico por misterioso o por esotérico. Sirve como catalizador axiológico, por ejemplo, cuando se habla de la mística del fútbol, y hasta como sinónimo de perfil institucional. En un acceso rápido a las páginas web mexicanas que incluyen mística en su título, nos podemos encontrar los siguientes ejemplos. Interesantísimo, la primera en Yahoo México que encontré fue el sitio oficial del PAN, uno de los links donde se habla de la mística panista, el sitio del gobierno del estado de Guanajuato, donde se habla de la mística del gobierno de el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en la filosofía y mística del instituto, la Expo Mística, artículos y servicios esotéricos, la Sociedad Mística Mexicana, que es una comunidad virtual esotérica, y bueno, muchos otros.
Tales licencias se permiten obviamente al uso corriente del lenguaje, pero muestran cuán profunda puede ser la mutación semántica de una palabra. Entre los griegos el vocablo «nyein» era muy usado en el contexto de los cultos mistéricos, y esta tradición pagana fue incorporada al cristianismo en la Edad Media. En la modernidad mística fue sinónimo de superchería, y hoy en día es difícil arrancársela a las connotaciones vulgares. Toda definición de mística supone una empresa reduccionista. Tomemos como ejemplo la definición que da la Enciclopedia en Carta. Etapa en el camino hacia la unión con Dios en la que se produce un profundo encuentro con la trascendencia, no a través del conocimiento intelectual, sino de una vivencia o experiencia personal que puede ir acompañada de situaciones extraordinarias, como la contemplación o el éxtasis. Aparte de los problemas de regurgitación léxica, presentes en todo diccionario, a esta definición artrítica le duelen algunas articulaciones como unión, profundo encuentro, trascendencia, experiencia, situaciones extraordinarias, éxtasis, pero la patología fundamental está en la osteoporosis del concepto de Dios. Aún suponiendo que la experiencia mística sea una experiencia universal, capaz de escapar a las mediaciones culturales e históricas, ¿tenemos el derecho de asumir a Dios como objeto de la experiencia mística? ¿Qué sería Dios para dicha tradición? ¿No más bien nos topamos aquí con aporías y contrasentidos? La pretensión de entender la mística como referida a una experiencia de Dios, entre comillas, es un lugar común en este terreno y quizá por su añeja impronta ya no se le cuestiona. Pero insistamos, ¿es Dios el contenido de la experiencia mística? Si fuera así, habría que negar la posibilidad de experiencias de este tipo en tradiciones sin Dios, como el budismo o el taoísmo, o en todo contexto no teísta. Por esto es claro que nuestro ejemplo de definición tomado de la Enciclopedia en Carta está culturalmente sesgado por el supuesto monoteísta occidental. ¿A dónde nos lleva esto? No estoy seguro, pero algo es claro. Dios no puede ser aducido sin más como el referente experiencial de los místicos. Y esto no es una innovación hermenéutica personal, es algo que cualquier lector medianamente atento puede encontrar en los escritos místicos. Si la fe cotidiana que une al místico con los demás fuera suficiente para zanjar las discusiones alrededor de la experiencia mística, entonces confiaríamos en que no hubo cambio sustancial en el término Dios, pero no es el caso. Los místicos, aún en las tradiciones monoteístas, suelen deslindarse de las referencias vulgares. Vulgares no lo refiero aquí como en el sentido peyorativo, ¿no?, sino en el sentido de que se usa por todos nosotros, ¿no? Y así Dios pasa a ser un rayo de tiniebla, una nube del no saber, un Dios sin modo, una superesencia. Cualquiera sea la expresión brindada, nos queda la sensación de haber sido burlados por los místicos. Tomamos como nueva referencia aquello que más bien está destinado a cerrarnos el paso por vía nominativa. Este es uno de los peligros elementales que traen aparejados los místicos. Son terroristas domésticos que circulan con una bomba de megatones de implosión, desarman la referencia más sagrada y consagrada de su respectiva comunidad. Si Dios fuese realmente, por ejemplo, un Dios sin modo, ¿en qué se distingue de algo que no existe? Claro, se nos dirá que los místicos no son ateos, etc., que quizás no lo sean en el sentido ordinario, de hecho parecen ser los más creyentes, pero en otro plano dan testimonio de la fuerza onfálica de una especie de nada que los ha seducido y cortado la lengua. Los místicos son peligrosos para las comunidades religiosas por esta razón, porque corroen los significados usuales, ya que si el Dios amodal cae fuera de la atribución modal de ser creador, bondadoso, bello, salvador, etc., entonces las creencias religiosas tradicionales y vigentes sufren una embestida colosal frente al lenguaje místico. San Juan de la Cruz, en el dibujo que hizo del Monte Carmelo, bosquejó 3 caminos a la cumbre del monte. Uno, el de las virtudes, es recto y no conoce la orografía montañosa, y termina por errar. Un segundo camino, el de los vicios, es tan maltrecho que no puede esperarse nada de él. Pero hay un tercer camino, aquel que tiene las señales nihil, 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 nihil. Este es el camino por el que se llega a la cima. Y por si fuera poco escandaloso, el dibujo remata con la leyenda: para el justo no hay ley, él para sí mismo es ley. Quien pueda asumir en su existencia semejante enseñanza
deberá ser marcado bien como santo o como criminal. Quizás sea aplicable al caso Abraham el filicida virtual y en la tradición hindú a Arjuna, prototipo de la conciencia moral desmantelada por Krishna. Es bien conocido que en muchas comunidades los hombres sagrados deben ser apartados de sus familias y la población en general, ya sea simbólica o literalmente, pues su estancia en medio de los demás traería gran